Encuentran más de 50 cadáveres en la casa de Valeria Márquez. Como si de un cementerio se tratara, la Policía Federal acaba de hacer un descubrimiento de infarto en la antigua propiedad de la influencer mexicana que, si no era suficiente con lo ya visto en su centro de belleza, ahora su casa también es foco de investigaciones. Pero ¿cómo fue posible todo esto? Quédate hasta el final y descubre la oscura verdad de la casa de Valeria Márquez. Tras el descubrimiento del túnel clandestino y el aseguramiento del arsenal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, las autoridades mexicanas, bajo la coordinación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, decidieron intensificar las inspecciones en propiedades relacionadas con la influencer Valeria Márquez. La operación comenzó la madrugada del domingo, cuando Harfuch ordenó la revisión profunda y minuciosa del inmueble, ubicado en una zona residencial de alta plusvalía en Zapopan. A diferencia de los primeros cateos, este se ejecutó sin aviso mediático previo y con personal de élite especializado en detección de restos humanos y residuos químicos orgánicos. El motivo era claro. Tras el hallazgo del túnel militarizado y el mega arsenal, el patrón de compartimentación logística indicaba que aún podría existir otras estructuras ocultas en la misma propiedad o incluso usos más siniestros para las instalaciones. Al inicio, el operativo no parecía arrojar ninguna novedad. Los salones, habitaciones, terrazas e incluso los closets habían sido ya inspeccionados en un cateo anterior, sin que se registrara algo fuera de lo común. Más allá de algunas reservas de metanfetamina, fentanilo y documentos cifrados que reforzaban el vínculo con la estructura operativa del CJNG. Sin embargo, en una inspección detallada del ala trasera de la casa, uno de los elementos del escuadrón técnico notó una anomalía térmica en el suelo, justo donde confluían dos pasillos en forma de L. El sensor indicaba una diferencia de temperatura constante, como si hubiera un espacio hermético oculto bajo el piso. De inmediato se procedió a la perforación controlada del área. Tras remover una loseta industrial colocada con adhesivo de alta resistencia, los agentes hallaron una compuerta rectangular de acero reforzado, sin cerradura visible. El acceso fue desbloqueado mediante herramientas hidráulicas. Lo que se abrió entonces no fue solo una entrada, sino el portal a una escena dantesca. Un sótano oculto, sin ventilación visible, con techos bajos y una humedad densa que hacía difícil respirar. Y en medio de la penumbra, bajo una iluminación apenas sostenida por linternas tácticas, se reveló el horror. En el suelo, apilados de manera improvisada, yacían cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición, algunos con signos de tortura, otros simplemente ejecutados con impactos directos en la cabeza o el torso. La primera inspección permitió contabilizar al menos 52 cadáveres, aunque se espera que esa cifra aumente a medida que avance el procesamiento forense del lugar. El olor era insoportable, y varios elementos necesitaron asistencia médica por inhalación de gases putrefactos. El hallazgo es brutal, inédito, en una zona urbana con densidad habitacional. Estamos hablando de una fosa clandestina camuflada dentro de una vivienda de lujo. Es una muestra escalofriante del nivel de impunidad con el que operaban estas células, señaló Harfuch en declaraciones posteriores. El acceso al sótano estaba sellado desde el interior de una compuerta tipo búnker y presentaba en sus paredes placas metálicas que reflejaban esfuerzos de aislamiento acústico. Según los peritos, los cuerpos llevaban tiempos distintos de descomposición, lo que indica que el sitio fue utilizado de manera continua al menos durante 2 años. Las edades de las víctimas parecen oscilar entre los 20 y 50 años. Algunos portaban tatuajes asociados a grupos criminales rivales del CJNG, lo que refuerza la teoría de que fueron víctimas de ajustes de cuentas. Las primeras líneas de investigación apuntan directamente a Ricardo N., alias el WR, uno de los operadores más brutales del CJNG y presunto responsable de las purgas internas y ejecuciones selectivas en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los expedientes en curso, Ricardo N. habría utilizado el sótano de la residencia de Valeria Márquez como centro de disposición de cuerpos, aprovechando la aparente normalidad del lugar para pasar desapercibido ante la ciudadanía y las autoridades. La relación entre ambos ya había sido establecida en investigaciones previas, pero este hallazgo sugiere un nivel de colaboración mucho más profundo del que se sospechaba. Valeria, quien hasta hace semanas antes de su ejecución era considerada una figura mediática, con miles de seguidores en redes sociales, habría facilitado el ocultamiento del sótano y su mantenimiento, ya sea por complicidad directa o por omisión voluntaria.
Documentos encontrados en su computadora personal sugieren un conocimiento parcial de las actividades allí realizadas, incluyendo mensajes en clave que hacían referencia al cuarto frío o al almacén silencioso. La magnitud del hallazgo ha estremecido no solo a autoridades locales, sino también a organismos internacionales que ya venían siguiendo el caso de Valeria como un ejemplo paradigmático del uso de influencers por parte del narco mexicano. Lo que se suponía era solo un salón de belleza con vínculos al lavado de dinero ha derivado ahora en una investigación por crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. El país tiene que despertar. Si un salón de belleza y un influencer eran capaces de encubrir un túnel de armas y una fosa clandestina, entonces ya no hay fronteras claras entre lo criminal y lo cotidiano, advirtió una analista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el lugar, peritos continúan trabajando a contrarreloj. Las labores incluyen identificación de los cuerpos, toma de muestras genéticas, reconstrucción de rostros mediante técnicas forenses avanzadas y la recolección de evidencia material. Hasta el momento se han encontrado también prendas, documentos personales y dispositivos electrónicos posiblemente sustraídos a las víctimas antes de su asesinato. La Fiscalía General de la República ya ha anunciado que integrará estos hallazgos al caso principal contra el CJNG y que buscará imputar cargos adicionales a los operadores implicados, entre ellos el propio Ricardo N. Pero ahora, ¿qué haría Harfuch? ¿Será que Valeria aún guardaba más secretos? Tras el hallazgo de más de 50 cuerpos en el sótano oculto de su residencia, las autoridades mexicanas han logrado identificar a varias de las víctimas, revelando un patrón tan inquietante como perturbador. Entre los cadáveres no solo se encontraban miembros del crimen organizado, sino también figuras del ámbito político, criminales de bajo y alto perfil, y al menos 5 influencers desaparecidos en los últimos 2 años, todos con una conexión común, una disputa pública, personal o comercial, con Valeria Márquez antes de su muerte. La revelación ha estremecido tanto a fuerzas de seguridad como a la opinión pública. Lo que inicialmente parecía un caso de encubrimiento logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación mediante una influencer, ha mutado en una investigación por múltiples homicidios con elementos de venganza, manipulación social y encubrimiento sistemático. El primer hallazgo relevante ocurrió durante las pruebas de identificación genética realizadas en los laboratorios de la Marina Armada de México. De las primeras 20 muestras procesadas, 5 coincidieron con registros forenses de personas reportadas como desaparecidas entre 2022 y 2024. La sorpresa vino cuando se cotejaron los nombres con archivos públicos y redes sociales. 2 de ellos habían tenido interacciones conflictivas con Valeria Márquez meses antes de su desaparición. Uno, un influencer de contenido fitness con más de 400,000 seguidores. Otro, una ex colaboradora que había denunciado públicamente por presunto fraude en la venta de productos cosméticos. La Fiscalía General de la República confirmó los hallazgos y abrió una nueva línea de investigación centrada en determinar si Valeria Márquez no solo servía como puente logístico del CJNG, sino también como canal para eliminar a rivales, voces incómodas y personas con las que había sostenido enfrentamientos. Estamos revisando con lupa cada desaparición ocurrida en la zona que tenga conexión directa o indirecta con la señorita Márquez, informó un vocero de la Fiscalía en una declaración reservada. Los casos más notorios no tardaron en generar reacciones. Uno de los cuerpos identificados pertenece a un político local de Tonalá, que, en su momento, criticó abiertamente el estilo de vida de ciertos influencers vinculados a redes sospechosas de lavado de dinero. Su desaparición en septiembre de 2023 fue atribuida a un posible secuestro express. Ahora se sabe que su cadáver se encontraba entre los cuerpos del sótano, con señales de asfixia y fracturas en las muñecas, lo que indica que fue retenido con vida antes de ser asesinado. Otro cuerpo identificado corresponde a una mujer joven, influencer de maquillaje y estilo de vida que, según registros en redes, había mantenido una acalorada discusión con Valeria en plataformas digitales. La disputa giraba en torno a acusaciones de plagio de contenido y manipulación de seguidores mediante sorteos falsos. Esta mujer desapareció misteriosamente luego de anunciar que revelaría pruebas contra Valeria en una transmisión en vivo que nunca se concretó. Hoy su cuerpo ha sido identificado gracias a un tatuaje parcialmente conservado en el brazo izquierdo. También se ha confirmado la presencia de al menos 2 sujetos ligados a bandas rivales del CJNG. Uno de ellos, un operador logístico de los Queenies, y otro, un presunto informante de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ambos fueron reportados como desaparecidos a finales de 2022.
Ahora se sabe que fueron asesinados y enterrados bajo la misma propiedad que Valeria habitaba mientras grababa tutoriales de maquillaje y publicaba fotografías con productos de lujo. Pero lo más escalofriante es que el patrón de las víctimas apunta a un modus operandi que mezcla lo personal con lo estratégico. Harfuch, en conferencia de prensa reciente, fue tajante. Estamos ante una red que no solo protegía armamento y logística, protegía también la impunidad para cometer asesinatos selectivos, utilizando la vida pública de un influencer como cortina de humo. Las autoridades ahora investigan si Valeria Márquez actuaba como cómplice activa en la selección de objetivos o si, por el contrario, era una figura manipulada por operadores de más alto nivel como Ricardo N., alias el WR, quien continúa prófugo. Sin embargo, los indicios encontrados en su residencia complican la narrativa de inocencia. Entre los objetos asegurados se hallaron agendas personales con anotaciones en clave, referencias cruzadas entre publicaciones digitales y fechas de desaparición, y audios donde se la escucha discutir con colaboradores sobre neutralizar amenazas sin precisar nombres. Uno de los audios, filtrado de manera no oficial a medios, contiene una conversación entre Valeria y un hombre aún no identificado, en la que se habla de hacerlo desaparecer con el mismo método que a la niña del evento de Reforma. Esta referencia ha abierto una nueva línea de investigación sobre un influencer de moda desaparecida tras un desfile en Ciudad de México en octubre de 2022, caso que hasta ahora se había clasificado como desaparición forzada sin pistas. La conexión entre el crimen organizado y la esfera de los influencers no es nueva, pero nunca antes se había documentado de manera tan directa. Expertos en seguridad digital y ciberinteligencia señalan que las redes sociales se han convertido en terreno fértil para construir personajes con acceso, poder simbólico y credibilidad entre públicos jóvenes, lo que facilita la operación encubierta de estructuras ilegales. Valeria no era solo una cara bonita, era un nodo dentro de una red que combinaba imagen, intimidación y asesinato. La visibilidad pública era su mejor disfraz, explica un analista de la UNAM. El equipo de Harfuch, que ha iniciado una segunda fase del operativo, revisando interacciones digitales pasadas de Valeria Márquez, incluyendo mensajes privados, correos electrónicos y menciones cruzadas. Ya se han identificado al menos 17 personas que mantuvieron disputas con ella y cuyas desapariciones o muertes no han sido resueltas. Algunas de estas personas pertenecían al medio del entretenimiento digital, pero otras eran figuras políticas menores, líderes de opinión o incluso empresarios que habrían cuestionado sus vínculos con figuras del CJNG. De confirmarse esta línea, la figura de Valeria se transformaría radicalmente, de influencer en ascenso a pieza clave en una estructura de eliminación silenciosa de enemigos. Las implicaciones judiciales y sociales son profundas. Para la opinión pública, este caso reconfigura la noción de éxito digital, poniendo en tela de juicio las historias aparentemente inspiradoras que muchas figuras públicas construyen sobre bases falsas o directamente delictivas. Familiares de las víctimas identificadas han comenzado a exigir justicia. Las redes sociales, que antes aplaudían los sorteos, promociones y viajes de Valeria, ahora son escenarios de reclamos, teorías y lamentos. Mi hermano confiaba en ella. Le creyó cuando le dijo que trabajaban con marcas legales. Ahora sé que lo usaron y lo silenciaron, escribió la hermana de una de las víctimas en una publicación viral en X. ¿Pero qué podrán decir ahora? ¿Dirán toda la verdad? En su más reciente intervención, aseguró que se solicitarán órdenes de aprehensión contra toda persona que haya colaborado, encubierto o facilitado este mecanismo de desaparición, ya sea de forma directa o como parte de la estructura digital ilegal que permitió ocultarlo. El eco de las palabras de Omar García Harfuch aún retumbaba en los pasillos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando comenzó a circular la nueva lista de nombres bajo investigación. No se trataba únicamente de sicarios o jefes de plaza. Era una lista distinta. No se trata solo de castigar a quienes apretaron el gatillo. Vamos a perseguir a quienes diseñaron las campañas para que nadie viera lo que pasaba detrás de la pantalla, había dicho Harfuch sin pestañear frente a los micrófonos. Y esa frase marcó el inicio de una segunda etapa del operativo. Una que no se centraba en las armas ni en los túneles, sino en la narrativa, en el blindaje digital, en la protección de imagen que envolvió con glamour la desaparición de decenas de personas. Los equipos de inteligencia digital ya no solo revisaban bitácoras y cámaras de seguridad, ahora rastreaban cada publicación de Valeria, cada campaña pagada, cada video editado, cada contenido promocionado en redes. Y lo que encontraron fue tan revelador como perturbador. Un equipo de al menos 14 personas trabajaba de forma estable para ella, entre contratados directos y freelancers.
construyendo una imagen de éxito, limpieza y bienestar, mientras los cadáveres se acumulaban en el sótano de su casa. Entre ellos había una agencia de branding con sede en Monterrey, una consultora de redes sociales de Guadalajara, un bufete legal especializado en estructuración de empresas digitales en la Ciudad de México y una pequeña productora audiovisual que había trabajado también para otros influencers de estilo de vida. Todos ellos ya estaban siendo investigados, no por lo que hicieron de cara al público, sino por lo que sabían y decidieron callar. Uno de los casos más emblemáticos es el de L.A., una estratega digital que manejaba la imagen de Valeria desde 2021. Según los registros del SAT, emitía facturas a su nombre por servicios de posicionamiento SEO y contenido patrocinado. Pero en su computadora personal, asegurada en un cateo simultáneo, se encontraron borradores de campañas para lavar reputación ante escándalos, guiones para videos de desmentido y líneas argumentales diseñadas para minimizar cualquier señal de sospecha en torno a su clienta. Incluso se halló un plan titulado Operativo Silencio, que detallaba acciones para dispersar comentarios negativos en redes mediante bots, cuentas señuelo y generación de tendencias alternativas. Pero el caso más alarmante surgió con la revisión del backend del sitio web personal de Valeria. Allí, en una carpeta oculta, los peritos encontraron bases de datos con información de personas con las que había tenido conflictos públicos, influencers, críticos e incluso periodistas que alguna vez publicaron algo que le incomodó. Varios de esos nombres ahora coinciden con los cadáveres encontrados en el sótano. No era casualidad, era un sistema, un método, un registro de enemigos. Harfuch fue claro: no vamos a parar hasta entender quién sabía qué y desde cuándo. Si alguien recibió un solo peso por construir esta mentira, será llamado a rendir cuentas. Las órdenes de aprehensión comenzaron a girarse. La primera fue contra un abogado corporativo que ayudó a crear una red de empresas fantasmas usadas para justificar los ingresos de Valeria. Le seguía un productor audiovisual que borró archivos comprometedores del canal de YouTube de la influencer una semana después de que una de sus rivales desapareciera. Luego, una ex empleada de relaciones públicas que, según los mensajes extraídos de su celular, pidió a una agencia de noticias no tocar el tema cuando surgieron los primeros rumores de vínculos con el narco. La estrategia de Harfuch no era solo castigar, era desmontar, desnudar por completo la arquitectura que había hecho posible que una fachada de bienestar operara como una red de desapariciones. Ya no basta con capturar al sicario, hay que ir por el editor, el creativo, el contador, el que borró pruebas, el que inventó portadas de revistas falsas para legitimar una imagen manchada de sangre, dijo en su discurso más reciente. Los operativos se extendieron a oficinas, estudios y departamentos de lujo, en Ciudad de México, en Tulum, en Guadalajara. En algunos casos, quienes fueron citados para comparecer salieron de inmediato del país, lo que obligó a emitir alertas migratorias. Interpol ya colabora para dar con varios prófugos. Uno de ellos es un experto de criptofinanzas que, según las investigaciones, habría ayudado a ocultar pagos del CJNG a través de plataformas de NFT y transferencias fragmentadas en exchanges internacionales. Pero Harfuch también apuntó a una dimensión más profunda: la complicidad cultural. Este país necesita entender que la impunidad ya no se esconde solo en una finca en la sierra. Ahora se esconde en una historia de Instagram, en una canción de Spotify, en un sorteo de TikTok. Estamos viviendo una guerra narrativa, y la vamos a ganar con verdad. Los informes recabados por el equipo especial señalan que Valeria no actuaba sola. Formaba parte de un ecosistema digital construido para protegerla, defenderla y amplificar su mensaje. Cada vez que surgía un rumor, una denuncia o un comentario negativo, se activaba un protocolo que incluía publicaciones cruzadas con otras influencers, videos de llanto editados para generar empatía, campañas de donación y hasta lanzamientos de productos diseñados para cambiar el foco de atención. La madrugada de este viernes se convirtió en escenario de uno de los operativos más intensos y violentos del año en el combate al crimen organizado. Tras semanas de investigación y coordinación binacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, encabezados por Mar García Harfuch, en conjunto con agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, llevaron a cabo un mega operativo para capturar a Ricardo N., lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, señalado como autor intelectual de feminicidio de la influencer Valeria Márquez. La operación, que llevaba el nombre clave de Corte Final, fue desplegada a las 3:26 de la madrugada en una zona residencial de alta seguridad en las afueras de Zapopan, donde se había detectado que el objetivo se escondía con al menos 15 hombres armados.
La orden fue clara: capturarlo con vida. Pero lo que ocurrió al llegar al sitio fue una emboscada brutal, que encendió una batalla campal que duró más de una hora, dejando varios agentes federales heridos, vehículos calcinados y un saldo preliminar de al menos 8 sicarios abatidos. De acuerdo con fuentes oficiales, el punto de intervención fue una finca amurallada ubicada en el fraccionamiento Lomas de la Primavera, al suroeste del municipio, donde el WR se había refugiado desde que su nombre volvió a ser tendencia tras el asesinato de Márquez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida luego de ser ejecutada en vivo durante una transmisión de TikTok. La posterior incautación de más de 2 toneladas de droga en su peluquería, junto con documentación que lo implicaba directamente, fue el detonante para acelerar la captura. Fue una orden directa, declaró esta mañana el secretario Harfuch. No íbamos a permitir que este individuo siguiera operando con impunidad, utilizando mujeres y negocios como fachadas para su red criminal. Sabíamos que era peligroso, sabíamos que estaba armado, pero también sabíamos que ya no tenía margen para escapar. El ingreso al complejo se realizó en simultáneo por 3 flancos, con apoyo de drones de vigilancia, vehículos blindados y una célula de élite de la DEA especializada en capturas de alto riesgo. Sin embargo, al momento en que los primeros agentes derribaron la puerta principal, fueron recibidos con ráfagas de calibre .50 desde las ventanas superiores del inmueble. Inmediatamente se activó el protocolo de enfrentamiento. Durante más de 60 minutos, las balas cruzaron la oscuridad de la madrugada, en un intercambio feroz que puso a prueba la coordinación entre fuerzas mexicanas y estadounidenses. Los hombres de Ricardo N., algunos con equipo táctico de grado militar, intentaron repeler el operativo desde posiciones elevadas y con apoyo de vehículos modificados para fuego cruzado. Se presume que algunos de los sicarios contaban con entrenamiento en maniobras urbanas. Fue como una guerra, no hay otra forma de describirlo, narró un agente federal que participó en el asalto. Sabíamos que era difícil, pero no imaginamos que estarían tan preparados. Usaban códigos, radios encriptados, sabían los puntos ciegos, nos estaban esperando. A pesar de la resistencia, las fuerzas federales lograron abrir brecha tras los primeros 40 minutos, utilizando cargas dirigidas para desactivar las barricadas interiores del complejo. Uno de los helicópteros de reconocimiento logró identificar desde el aire la posición del WR en un refugio blindado dentro del inmueble. Fue ahí donde se concentró la fase final del operativo. Cerca de las 4:45 am, elementos del Grupo Especial de Intervención de la SSPC lograron ingresar a la zona segura del búnker. El WR fue localizado armado, con un chaleco balístico y un rifle de asalto a su lado, pero optó por rendirse al verse rodeado. Su captura fue inmediata. Se confirmó que no resultó herido y fue trasladado bajo custodia federal a un centro de detención de alta seguridad en la Ciudad de México. Durante el operativo fueron heridos 5 elementos de la SSPC y 2 agentes de la DEA, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. También se reporta la muerte de 3 agentes mexicanos, cuyos nombres no han sido revelados hasta que se informe a sus familias. El secretario Harfuch rindió homenaje a ellos en su mensaje matutino. Murieron en cumplimiento de su deber, protegiendo a este país de quienes han convertido la violencia en una industria. Sus muertes no serán en vano. El aseguramiento de la finca reveló además un arsenal impresionante: armas largas de uso militar, chalecos con logos del CJNG, paquetes de drogas listos para su distribución, dólares en efectivo, dispositivos electrónicos de espionaje y vehículos con compartimientos ocultos. Todo apunta a que el lugar era utilizado como centro operativo y de resguardo de información sensible. La DEA, por su parte, confirmó la participación de sus agentes y celebró la coordinación con las autoridades mexicanas. La detención de Ricardo N. es un golpe importante contra una de las estructuras criminales más activas del hemisferio, declaró la vocera del organismo, no solo por su papel en el tráfico de drogas, sino por la forma en que utilizó la imagen pública y las plataformas digitales para camuflar su negocio. Este operativo envió un mensaje claro: la frontera entre el narco y la fama ha sido rota, y ahora vamos por los que se esconden en ella. La noticia generó reacciones inmediatas. Colectivos feministas y activistas que exigían justicia por Valeria Márquez expresaron alivio y gratitud. No nos devolverán a Valeria, pero ver al responsable tras las rejas nos da un poco de paz, escribió una de las voceras del movimiento. Justicia para Valeria en redes sociales. Sin embargo, el gobierno federal no da el caso por cerrado. De hecho, Harfuch adelantó que la detención del WR abre una nueva etapa en la guerra contra el CJNG y sus redes urbanas. Se presume que el WR estaba en contacto con al menos 7 microempresas en Guadalajara que operaban como fachadas por el lavado de dinero, muchas de ellas manejadas por jóvenes con presencia en redes sociales.
Algunos de estos negocios ya están bajo vigilancia y podrían ser intervenidos en los próximos días. Pero ¿quién era realmente Ricardo N? ¿Cómo había empezado en el mundo del crimen? Fue en la adolescencia cuando Ricardo empezó a cambiar. En la preparatoria técnica donde asistía en Guadalajara, destacaba por su habilidad con las computadoras y su actitud desafiante. Pero más allá del salón de clases, su presencia en la calle ya era notoria. Era callado, observador, el tipo de joven que siempre sabía más de lo que decía. A los 17 lo atraparon por primera vez intentando robar motocicletas junto a un primo. Pasó 3 días en el reclusorio y salió por falta de pruebas. Ese fue su primer contacto con el sistema judicial. Y no sería el último. Los primeros pasos reales en el mundo criminal llegaron a los 20 años. Un conocido de su colonia, un tal El Ranas, sicario de medio pelo con acceso a armas, le ofreció trabajar como chofer de confianza para movidas discretas. Le pagaban bien, en efectivo, sin preguntas. Ricardo aceptó. Así comenzó, llevando sobres, paquetes, personas. Lo que no sabía era que esos recados no eran simples encargos. Eran parte de una red de transporte de dinero, armas y droga del entonces creciente Cártel Jalisco Nueva Generación. Su lealtad, su eficiencia y sobre todo, su silencio hicieron que rápidamente se ganara la confianza de sus jefes. Para los 23 años, ya no era el chofer, era el coordinador de logística de una célula operativa entre Guadalajara y Manzanillo. Supervisaba entregas, gestionaba pagos, negociaba sobornos. Pero lo más importante es que comenzó a aprender de administración, lavado de activos y manipulación financiera. Ricardo no era bruto, sabía que el dinero sucio, si no se limpiaba, no servía de nada, así que empezó a estudiar, no en una universidad, sino en la práctica. Pagó a contadores, abogados y asesores para que le enseñaran cómo mover dinero sin dejar huella. Fue entonces cuando se volvió útil para algo más que cargar mercancía. Se convirtió en el cerebro financiero de una parte del CJNG. A los 26 años ya vivía en una casa blindada, con autos de lujo, escoltas y un ejército de operadores menores que le rendían cuentas. Pero Ricardo no era ostentoso, no era de corridos, ni de cadenas de oro, ni de Instagram. Prefería el perfil bajo, los trajes lisos, las cuentas encriptadas. Sabía que los jefes visibles eran los primeros en caer. Por eso se mantuvo a la sombra de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien le confió varias rutas y lo bautizó con el alias el WR, por su habilidad para correr riesgos como si tuviera alas. Pero no todo fue cálculo y logística. Ricardo también tenía un lado oscuro, violento, impulsivo. A los 28 participó en la ejecución de un grupo rival en Tepic, donde personalmente dirigió el secuestro, tortura y desaparición de 3 hermanos ligados al cártel de Sinaloa. Se dice que fue ahí donde dio su salto definitivo al núcleo duro del CJNG, por su lealtad, por su sangre fría y por haber entregado la cabeza de un objetivo clave sin dejar rastro. Su influencia creció. Ya no solo manejaba dinero, controlaba vidas. Empezó a reclutar jóvenes, a comprar negocios, a infiltrar agencias de seguridad privadas. Uno de sus métodos favoritos era invertir en lo que llamaba fachadas útiles, bares, barberías, salones de belleza. Allí se lavaba dinero, se ocultaban cargamentos y se reclutaban nuevos perfiles. Fue en ese contexto donde conoció a Valeria Márquez. No fue casual. Él ya la seguía desde antes. Su perfil público, su estética, su aparente inocencia y su necesidad de capital la convertían en el blanco perfecto. Se acercó como un empresario, como mecenas. La enamoró con detalles, luego con dinero. Y cuando ya estaba dentro, la convirtió en parte de su maquinaria. No hay certeza de cuánto sabía Valeria al principio, pero lo que es seguro es que cuando quiso salirse, Ricardo no se lo permitió. En los informes de inteligencia aparece vinculado a más de una decena de desapariciones. En todas ellas el patrón es el mismo: jóvenes que conoció, financió y luego utilizó para lavar dinero o mover mercancía. Cuando fallaban, desaparecían. Cuando hablaban, eran silenciados. Su nivel de operación era quirúrgico. Tenía gente dentro de la Fiscalía Estatal, contratos fantasmas con empresas de seguridad y vínculos con casas de cambio en Texas y Colombia. Pero quizás el acto más brutal que se le atribuye fue lo ocurrido en el Arenal, Jalisco, en 2021, cuando ordenó la ejecución pública de 4 elementos de la Policía Estatal que interceptaron por error uno de sus cargamentos disfrazados como kits médicos. Según testimonios protegidos, Ricardo no solo autorizó la ejecución, sino que pidió que fuera grabada y enviada como mensaje a sus propios colaboradores. Era su forma de decir que no había margen de error. Ese video, que nunca se filtró,
fue usado por la DEA para clasificarlo como objetivo prioritario clase A en 2022. Pese a su creciente notoriedad en los círculos de inteligencia, Ricardo logró mantenerse en libertad durante más de una década. Cambiaba de residencia cada semana, usaba documentación falsa y vivía rodeado de escudos humanos, tanto físicos como digitales. Su celular jamás salía con él. Usaba mensajeros, hablaba en códigos. Sus cuentas estaban a nombre de testaferros y sus empresas tenían registros perfectamente maquillados. Sin embargo, su obsesión con el control terminó siendo su punto débil. Cuando Valeria intentó cortar la relación, tanto emocional como financiera, Ricardo la vio como una amenaza. Y no solo por lo que sabía, sino porque su rechazo fue interpretado como traición. La decisión de asesinarla fue personal, emocional. Rompió con su estilo metódico. Fue un crimen impulsivo, transmitido en vivo, que desató el huracán que finalmente lo arrastró. ¿Ahora qué harían las fuerzas federales? ¿Qué diría Harfuch? Eran las 9:01 de la mañana cuando Harfuch entró, vestido de negro, rostro severo, papeles en mano. Saludó con una inclinación leve de cabeza, sin sonreír. No era una rueda de prensa triunfal. Era, más bien, una rendición de cuentas. El país necesitaba saber qué pasó, cómo ocurrió, qué se logró y sobre todo si valió la pena. Buenos días a todas y todos. Comenzó, con la voz firme que lo caracteriza. Hoy me presento aquí no solo como secretario de Seguridad, sino como servidor público comprometido con una verdad. La impunidad no puede tolerarse, venga de donde venga, ni se disfraza de fama, ni se escude en el silencio. El silencio fue absoluto. Cada palabra se clavaba como un dardo. Harfuch relató paso a paso cómo se planeó la operación. Confirmó que la intervención fue coordinada con la DEA, luego de una investigación de inteligencia que cruzó datos financieros, geolocalización y testimonios protegidos. Detalló cómo se localizó el búnker en las lomas de la Primavera, cómo se establecieron 3 flancos de ingreso y cómo se resistió un ataque armado de más de una hora por parte de los hombres del WR. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo que no sabíamos era hasta qué punto estaban dispuestos a morir para que él no fuera capturado. La respuesta fue hasta el último tiro. Confirmó que 3 elementos mexicanos perdieron la vida y 2 agentes de la DEA resultaron heridos, uno de ellos aún en estado crítico. No hay forma de minimizar eso. No hay victoria que nos devuelva a quienes entregaron su vida en este operativo. Por eso, más que celebrar, hoy reconocemos el valor de quienes pelearon sabiendo que tal vez no volverían. Habló del interior del inmueble. Armas de alto poder, paquetes de droga, dispositivos de cifrado y un sistema de vigilancia que les permitió ver en tiempo real cómo el WR se movía dentro del complejo. Pero al final la fuerza del Estado fue mayor y lo sacamos, vivo, para que enfrente la justicia, para que se le escuche y se le juzgue como corresponde, porque en este país la ley es más fuerte que cualquier cártel. Sin embargo, la tensión creció cuando llegó el turno de las preguntas. Un periodista de un medio nacional alzó la mano. Su voz fue firme, pero su tono cargaba un peso distinto. No era técnica, no era táctica, era humana. Secretario Harfuch, con todo respeto, Ricardo N. está capturado, sí, pero Valeria Márquez sigue muerta. ¿Cómo enfrenta usted ese vacío? ¿Cómo explica a la ciudadanía que pese a todo el despliegue no se puede evitar que ella muriera así, sola, desprotegida, frente a una cámara? El aire se detuvo. Harfuch bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la vista y respondió: no hay forma de reparar eso. Ninguna captura, ningún operativo, ningún decomiso va a devolverle la vida a Valeria. Eso es algo que tengo claro desde el primer momento en que vi el video de su asesinato. Y no hay respuesta que consuela a su familia, ni a quienes la seguían, ni a quienes aún hoy la lloran. Lo que nos queda es reconocer que el Estado falló, que no la protegimos, que como sociedad permitimos que su miedo fuera ignorado. El salón entero se mantuvo en silencio. Nadie escribía, nadie tecleaba, todos escuchaban. Lo único que puedo decir es que la muerte de Valeria no va a quedar impune. Y no me refiero solo al castigo de su asesino, me refiero a desmantelar todo lo que permitió que alguien como él existiera en las sombras, rodeado de negocios fachada, de estructuras financieras, de gente que cayó por dinero o por miedo. Vamos a ir por todos, influencers, empresarios, contadores, intermediarios. Este caso no se va a cerrar con una foto del WR esposado, porque no basta con encarcelarlo, hay que romper el sistema que lo alimentó. El periodista volvió a intervenir. ¿Y cómo garantizar que otra Valeria no muera mañana o la próxima semana? La respuesta fue más dura, más sincera.
No puedo garantizarlo. Sería irresponsable de mi parte prometer algo que no está en mis manos por completo. Pero sí puedo decirle esto. Cada amenaza que llegue a nuestras oficinas, cada señal de riesgo, cada petición de ayuda de una mujer, de una influencer, de una ciudadana común, será tomada con la máxima seriedad, porque ya no estamos en el México donde solo se protegen a quienes tienen contactos. Estamos en un país que quiere cambiar, que ya no soporta más pantallas manchadas de sangre. La sala rompió en aplausos, no de celebración, sino de respeto. Harfuch no estaba prometiendo milagros, estaba poniendo el rostro frente a una herida abierta. Y eso en este país es más de lo que muchos han hecho. Antes de terminar, recordó una frase que había leído en una de las publicaciones antiguas de Valeria, una frase que ella había escrito cuando tenía apenas 19 años, en uno de sus primeros lives. Yo no quiero ser famosa, yo solo quiero ser libre. Harfuch la repitió en voz alta, la dejó flotando en el aire. Eso pedía Valeria, libertad. Y ese es ahora nuestro deber. Que otras como ella no tengan que morir por soñar con una vida propia, que ninguna más se sienta sola al decir no, y que si alguna vez siente miedo sepa que este estado la va a escuchar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.